Ahora estudiaremos la segunda fase del proceso de diseño, denominada diseño conceptual. Recordemos que la primera fase era la clarificación de la tarea y planificación, la cual terminaba en este elemento denominado lista de requerimientos. La lista de requerimientos representa una descripción detallada y objetiva de la tarea de diseño, ¿no? En la lista de requerimientos debe quedar claro cuáles son las funciones que debe cumplir la máquina que vamos a diseñar, cuáles son sus características o cuáles son sus capacidades. Tal como comentamos anteriormente, esta lista debe procurarse que los elementos de esta lista estén o queden descritos de la manera más objetiva posible. Bien, la segunda fase del proceso de diseño, denominada diseño conceptual, parte de la lista de requerimientos. Y acá en este esquema hemos subdividido esa fase de diseño conceptual en tres etapas. La primera es el desarrollo de la estructura funcional. Nosotros ya vimos anteriormente qué es una estructura funcional, solo que ahora o durante el proceso de diseño debemos construir una estructura funcional a partir de la lista de requerimientos. Bien, esa estructura funcional nos va a permitir descomponer una función compleja, lo que se denomina la función general, que es la función que va a cumplir la máquina, descomponer esa función en funciones más sencillas, con el objetivo de que sea más sencillo o más fácil buscar elementos físicos que puedan resolver esas funciones o esas subfunciones. Entonces, el objetivo principal de construir una estructura funcional es ese: simplificar o descomponer un problema. En este caso, simplificar o descomponer una función que va a ser en general muy compleja para poder luego buscar soluciones. La segunda parte o la segunda etapa de esta fase de diseño conceptual es la búsqueda de soluciones. Luego de que tenemos una estructura funcional en la cual se describen las diferentes subfunciones del sistema, lo que vamos a hacer es buscar o también crear diferentes elementos físicos que puedan cumplir con esas funciones. Bien, luego de que hemos identificado diferentes elementos físicos que pueden ser algunos componentes, por ejemplo, debemos integrar, es decir, sumar o unir todas las partes. A eso se le denomina integración de soluciones, ¿no? Luego de que integramos esas soluciones obtenemos lo que se denomina la solución fundamental, o a veces también se denomina concepto solución o concepto de solución. Bien, entonces en términos generales el diseño conceptual está dividido en tres etapas. La primera es la construcción de una estructura funcional, tal como lo habíamos visto antes. La segunda es buscar soluciones para cada una de las subfunciones que tenemos en la estructura funcional. Y la tercera etapa es integrar esas soluciones, dando como resultado a la solución fundamental, la cual es, por decirlo de esta manera, un primer bosquejo, ¿no? O una primera o un primer desarrollo de cómo sería nuestra máquina o nuestro sistema mecatrónico que estamos diseñando. Es, por así decirlo, una primera solución. Esa solución posteriormente, en las dos fases que vienen, esa solución tiene que ser detallada, ¿no? Tiene que ser precisada con mucha mayor profundidad o detallada. Bien, podemos dar esta descripción de lo que es el diseño conceptual o la etapa de diseño conceptual. Es la segunda etapa, ¿no?, del proceso de diseño, donde se establecen soluciones. Entiéndase por soluciones a objetos físicos
que pueden cumplir con determinada subfunción. Aquí está, ¿no? Y todos esos objetos físicos en conjunto, al unirse o al integrarse, deberían ser capaces de realizar o de llevar a cabo la función general del sistema. Vamos a comentar brevemente algunas cuestiones importantes durante el proceso del planteamiento de la función general. En inglés, overall function. Bien, una condición o una característica importante que debemos tener en cuenta durante este proceso es que todas las personas, los ingenieros en particular, ¿no? O los diseñadores más específicamente ya, siempre tenemos sesgos, ¿no? Tenemos, por lo que hemos vivido, por la experiencia previa, tenemos una inclinación particular hacia ciertas soluciones. Entonces, a mí me pueden plantear un problema, por ejemplo, me pueden decir, quiero un vehículo que tenga la función de desplazarse. Y lo primero que se me va a ocurrir probablemente es un mecanismo de ruedas, ¿no? Porque es quizá lo que yo más he visto en mi experiencia, lo que más conozco, lo que me es más intuitivo. Entonces, se quiere que durante esta etapa del proceso de diseño, esos sesgos que son inherentes a toda persona se dejen a un lado, ¿no? O se traten de dejar a un lado, porque en verdad es imposible, creo, que uno pueda hacer completamente de lado o dejar completamente de lado sus sesgos personales. Bien, esos sesgos pueden describirse como una inclinación, ¿no? Una tendencia por ciertas soluciones preestablecidas o preconcebidas o convencionales, es decir, comunes, ¿no? Esto también es muy importante, este segundo punto, que siempre debemos tener presente o siempre debemos ser conscientes de cuál es el problema que se pretende resolver, ¿no? En términos más concretos, cuál es la función que la máquina debe cumplir, que la máquina debe desarrollar. El objetivo de la máquina, ¿no? ¿Qué problema va a resolver? Y un tercer punto importante en el planteamiento de la función general es que dejemos de lado las restricciones innecesarias. Tal como habíamos visto antes, una lista de requerimientos puede ser muy extensa. Sin embargo, hay requerimientos que son más importantes, otros que son menos importantes. Hay muchas restricciones que son secundarias en la lista de requerimientos. Entonces, al momento de plantear la función general, es necesario cernir o pulir un poco esos elementos de la lista de requerimientos de tal manera de que solo nos enfoquemos en los más importantes, dejando de lado algunas restricciones o algunos elementos de la lista de requerimientos que podrían no ser tan importantes. Bien, acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? De qué es lo que no se debe hacer. Tal como comentamos, la función general debe plantearse sin ninguna predisposición. Es decir, yo debo poder plantear la función general sin que esa función general describa ninguna solución específica. Por ejemplo, yo puedo decir quiero o mi deseo o el propósito de mi máquina es un robot que pueda moverse de un lado a otro. Ese es el objetivo, eso es lo que quiero, que se mueva de un lado a otro lado. Entonces, yo no puedo decir quiero que se mueva mediante ruedas o mediante patas o volando. Ya. Cuando digo eso es que ya estoy estableciendo soluciones particulares. Y eso es justamente lo que yo no quiero. No quiero en esta etapa de diseño establecer soluciones particulares. Quiero enfocarme en cuál es el problema. Luego, en una etapa posterior, ya habrá momento de escoger alguna solución particular. Entonces, esta etapa requiere de mucha abstracción en el sentido de que tenemos que dejar de lado
cosas concretas, ¿no? Es decir, cosas físicas concretas, y tenemos que enfocarnos en cuál es la función, cuál es la operación que va a realizar la máquina, cómo o mejor dicho, cuáles son las entradas de la máquina y cómo esas entradas se transforman en las salidas de la máquina. Bien, en este ejemplo nos dice sencillamente así, ¿no? Diseñar un ratón de computador. Entonces, imaginemos que por un momento alguien plantea esta función general. Dice, la función general de la máquina que yo voy a construir es, o lo que yo voy a hacer es diseñar un ratón de computador. Muy bien, entonces acá en este ejemplo queda súper claro que la persona ya está dando una respuesta, porque con la palabra, con el término ratón de computador, ya se entiende a cierto tipo de elementos. Ya sabemos cómo son los ratones, cómo funcionan, sabemos que tienen dos botones, una ruedita. Entonces ya se está dando una solución a priori, ¿no? Y en esta etapa no se desea eso, se desea ser lo más abierto posible a las posibilidades de solución que puedan existir. Entonces, si a mí me dice alguien, oye, yo deseo diseñar un ratón de computadora, tu objetivo no es el ratón de computadora, tu objetivo es tener algún dispositivo que pueda recibir información, ¿no? En este caso del movimiento de la mano, y transformar esa información en señales digitales, algo así como lo que se ha puesto por acá. Entonces, si se dan cuenta, esto que está por acá es mucho más abierto que simplemente decir esto, porque cuando yo digo diseñar un ratón de computador, estoy limitándome, ¿no? Porque los ratones de computadora ya tienen una forma conocida, tienen unos botones conocidos, una forma de funcionamiento conocida, pero a mí no me interesa si lo que voy a diseñar tiene forma de ratón o no tiene forma de ratón, tiene los botones de un ratón de computador o no. Lo que a mí me interesa es poder transformar los movimientos de mi mano, ¿no? Posiblemente en dos dimensiones, ¿no? En el plano horizontal, transformar ese movimiento en señales digitales que luego algún elemento digital como un computador pueda interpretar. Entonces, si ustedes piensan en esta propuesta, en esta que está por acá, queda claro que una de las posibles soluciones es que optemos por un camino convencional, como el ratón de computador. Pero hay muchas otras soluciones. Podrían haber otros elementos que cumplan con esta función sin que necesariamente sean ratones de computador. Entonces, cuando planteamos así la función general, estamos enfocándonos en la capacidad que queremos que tenga la máquina y no nos enfocamos en una solución particular. Entonces, esta es una de las claves dentro de esta etapa del proceso de diseño, en específico en el planteamiento de la función general. Resumo, lo puse por acá arriba. La función general debe plantearse sin ninguna o con la mínima predisposición. Es decir, tenemos que sacar de nuestra cabeza, a veces es muy complicado, pero tenemos que intentarlo al menos, sacar de nuestra cabeza algunas soluciones específicas, ¿no? Acá en este ejemplo extremo se está dando una solución específica, pero lo que yo realmente quiero es un dispositivo, ¿no? Que me permita cumplir con tal función. No me interesa si es como un ratón, si tiene otra forma, si tiene otros botones, no me interesa. Lo que a mí me interesa es que cumpla con esta función. Acá tenemos más ejemplos similares también. Por ejemplo, alguien dice, deseo diseñar una puerta de garaje, ¿no? Si tú le preguntas a esa persona por qué quiere diseñar la puerta de garaje, pues te dirá algo similar a lo que está por acá, ¿no? Te dirá, oye, yo necesito asegurar un garaje de modo que se proteja de ladrones y del clima. Entonces tú podrás decirle, ¿no? A esa persona, oye, pero no necesariamente puede ser con una puerta, ¿no? Puede ser con rejas, puede ser con varillas metálicas,
Puede ser de varias formas. La puerta de garaje es una solución particular a este problema. Si tú le preguntas a esa persona, ella te dirá, oye, mi problema no es la puerta, mi problema es este de acá. Mi problema es que quiero asegurar un garaje de manera de que esté protegido de ladrones y del clima. No me interesa por ahora la forma de qué manera particular voy a conseguir este objetivo, ¿no? En la etapa en la cual estamos, el establecimiento de la función general, no me interesan las formas particulares de cómo puedo conseguir que una máquina haga algo. No me interesa. Me interesa la función que va a cumplir. En este caso, yo dije, o mi amigo dijo, la puerta de garaje porque a mi amigo solamente se le ocurrió esa única alternativa. Pero si nosotros indagamos o buscamos más alternativas, sabemos que podremos encontrar muchas alternativas que nos permitan cumplir con esta función. Entonces, esta de acá sería la función de mi sistema, ¿no? La función general de mi sistema, es lo que yo quiero, es el propósito, ¿no? Del sistema. Y luego, en una etapa posterior del proceso de diseño, es donde yo buscaré ya cosas particulares. Por ejemplo, una puerta, por ejemplo, una reja, por ejemplo, un cerco eléctrico, etc. Bien, acá otro ejemplo, ¿no? Alguien dice, oye, yo deseo diseñar un eje con chaveta, como el que está acá arriba, ¿no? Ese es un eje con chaveta, es una ranura, hay una chaveta, y eso sirve para fijar el eje con otro elemento, ¿no? Es un elemento de fijación o de conexión. Entonces, a mí no me interesa finalmente si es un eje con chaveta o con rosca o con lo que fuese. A mí lo que realmente me interesa, el objetivo es que se permitan conectar, ¿no? En este caso, el eje con un engranaje. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero conectar el eje con un engranaje. Entonces, esa es mi función general. Luego, durante el proceso de diseño, encontraré múltiples posibilidades, múltiples soluciones, múltiples formas concretas de realizar esta función. Y una de ellas, pues, es esta de acá, ¿no? Diseñar un eje con chavetes. Es una solución particular a un problema general o una función general, o la función general del sistema. Bien, un último ejemplo, alguien me dice, oye, yo deseo diseñar una máquina de empacado, una máquina que empaque, ¿no? Entonces alguien puede decir, ya, acá podría alguien de repente discutir o pensar que efectivamente la función sí se necesita una máquina que realice la función de empacado, ¿no? Pero si uno analiza con mucho más detalle, se encuentra de que lo que tú quieres o lo que tú necesitas no es empacar, sino lo que necesitas es despachar los productos de manera segura o con seguridad. Eso es lo que tú quieres, solo que la solución que se te viene a la mente, la solución más rápida, ¿no? Es mediante un empaque. Pero no necesariamente es la única solución, podrían haber otras soluciones, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cuál es la idea fundamental de esto? La idea es que yo trate de hacer a un lado las cuestiones particulares, las soluciones particulares, y me centre en el propósito que va a cumplir o que va a desarrollar mi máquina. En este tercer ejemplo, lo que yo quiero, ¿no? Mi objetivo es que se despachen los productos con seguridad. Y cuando yo analice con mayor detalle ese problema, pues encontraré que hay muchas maneras de solucionarlo, ¿no? Una manera particular es empacando los productos, pero es solamente una manera particular, no necesariamente es la única, van a haber otras posibles soluciones que resuelvan el mismo problema o cumplan con la misma función.